darle la plata, pero nada. Estamos al aire. Sí, estamos al aire Sí, ya. estamos al aire. ¿Cómo están? ¿Qué- Pero muy bienvenidos. Sí, bienvenido, Sí. Carol, bienvenido a ustedes, bienvenido a esta hora, digamos, en WAP TV, digamos, con nuestro programa, ¿no es cierto? Digamos, así que la verdad es que bienvenido, y además hoy día ya en lo que es una cuestión, yo diría que a todos nos ha conmovido, Sí. porque finalmente la trágica muerte de Sebastián Piñera era una cosa pero impresionante, todo el mundo, es cierto, es verdad, es real que No, sucedió. fue parte del no creer, así como ocurre con cada uno de los accidentes cuando se te informa. La verdad que a las 3 de la tarde, más o menos, 3 y media, 4, se empezó a filtrar la noticia y era de no creerlo, o sea, de no tener la certeza. Sí, ahora, ¿por qué sucede esto? O sea, a ver, primero entendamos de que Piñera, habiendo sido, digamos, presidente en dos oportunidades, habiendo sido senador, habiendo sido presidente de Renovación Nacional, habiendo sido, yo diría, político empresario, un empresario destacado en lo que son inversiones, en el ámbito financiero, ámbito Claro. inmobiliario, y toda esa historia con luces y sombras, es decir, Con hartas luces y sombras, no obstante a ello, claro. en estos puntos en estos hitos son los que que sale el fútbol patriótico nacional, que comienzan los apoyos y también los distractores. Exactamente, y eso en la práctica da cuenta de varias cosas que hoy día decantan. Primero porque cuando fallece Sebastián Piñera era un político vigente, activo. Sí. Acababa de hablar hace pocos días con Gabriel Boric para poder ofrecerle ayuda por los incendios de Valparaíso, a colocarle como, propuestas digamos, en la mesa. Había hablado con presidentes extranjeros para poder seguir insistiendo en la idea de presionar a los países que no son democráticos, que han perdido esa cualidad democrática, para que respeten los acuerdos. Hablamos básicamente de Venezuela. Entonces, yo diría que... Seguía activo dentro de su pensamiento en generar acciones. Exactamente. Sí. Ahora, ¿cómo funcionaba Piñera? Piñera funcionaba, yo diría, en términos primero bastante claros. Primero, él colocaba un objetivo y conforme a ese objetivo establecía la metodología de cómo hacerlo. En esa metodología de cómo hacerlo, empezaba a hablar con los adversarios, empezaba a hablar con los cercanos, y empezaba a imponer su forma. Ahora, una gracia que tenía Piñera es que no llegaba a ninguna reunión desinformado. Sí. Hay quienes dicen que improvisaba decisiones, sí, porque era muy atalantado en muchas cosas. Pero ese atalantamiento que tenía era basado en el estudio, en la información. Era una persona que dormía muy pocas horas en la noche. Y se levantaba temprano. Él llegaba a las 7 de la mañana normalmente, antes que todos. Y día domingo hacía lista con sus ministros para ver el domingo en la tarde-noche, para ver cómo estaba la semana al día siguiente. Exactamente. Claro. Entonces tenía una forma. Digamos, alguien me preguntaba en algún minuto, decía, oye, en este minuto, ¿qué hubiese hecho Piñera con los incendios? A la 1 de la mañana hubiese estado probablemente en el lugar. Ahora, ojo que esto no es una comparación, son modelos de gestión política distintos. Piñera le gustaba él liderar, ver que las cosas pasaran, ver que sucediesen. Gabriel Boric lo que hace es delegar todo eso, porque para eso están los ministros, es su pensamiento, él toma decisiones colectivas. Y él espera que los ministros sean los que vayan al terreno. Ahora, no muchos fueron al terreno, de hecho. Ahora, claro, ahí se genera cuánta confianza tienes en tu equipo y Claro. que también está funcionando un equipo. Ahora, tú lo dijiste muy bien, son modelos de gestión diferentes. Claro, exacto. Pero para bien o para mal, en estas situaciones y en estos casos coincide que se empieza a hacer comparaciones de los modelos de gestión. Inevitablemente. Sí, lo decíamos en algún minuto, cuando acaece este trágico accidente, que finalmente, digamos, Piñera al fallecer va a dejar una estela que puede ser considerada como un fantasma, una sombra sobre el gobierno de Gabriel Boric. ¿Ya? Porque va a ser inevitable la comparación. Claro. Uno, en términos de análisis, puede hacer la distinción, digamos, diferenciarlo en todo lo que significa ideológicamente, en términos de cómo funciona, cómo enfrenta justamente, o cómo quiere cumplir los objetivos. Pero evidentemente, digamos, Piñera hoy día se destaca, o sea, era capaz, yo eso lo destaco particularmente, era capaz de enfrentar al adversario cara a cara y dialogar. No se escondía, ni le mandaba recados, ni lo descalificaba, sino que simplemente respetaba la opinión y te enfrentaba cara a cara. Ahora, él era duro digamos, para ese tipo de cosas, pero hacía el esfuerzo y lograba avanzar.
Entonces, yo creo que, y lo demuestra ahora con el apoyo que le daba a Boric. O sea, O sea, claro, bueno, ahora vemos también un escenario tanto político como social que tiene un remesón, claro, porque vemos a las distintas posiciones, viendo también cómo empiezan a unir ciertos respetos, ciertas ideas, reconocer ciertas situaciones que pasaron, ciertos hitos que se llevaron a cabo. Y ahí exactamente. también eso podría cambiar un poco el escenario político que tenemos en este minuto. Yo creo que claro, tú creo que estás colocando los temas que es necesario conversar. No Mm, solamente adular la figura de Piñera, rescatar todas sus sí. virtudes, quizás dejando un poco de lado sus defectos, que como todos humanos no son Como pocos, todas las sombras que hubo y en cualquier gestión también las hay, claro. exactamente, sino que destacar, yo diría, que Piñera era un líder en su sector. Cuando Mm, hablamos de líder en su sector, no es que todo el mundo lo quisiera, pero sí le hacía caso. O sea, al final él lograba imponer su idea. mm, Y cuando un líder impone las ideas, no es porque sea la mejor idea. Podría hacerlo eventualmente, pero porque no hay otras ideas al lado. ¿Ah? Entonces, yo diría que hoy día van a haber ujú, dos reacciones frente al tema sí. Piñera. Uno, aquellos que están viendo el desafío, la oportunidad de poder recomponer una derecha que sea más unida, Mm. que esté en el mismo espacio, al menos con sus diferencias, y que sea capaz de mirar a futuro. Una Yo creo, derecha fragmentada en este minuto también. exactamente. Claro. Entonces, yo creo que ahí va a haber un desafío. Y lo segundo Ujú, es aquellos que van a intentar instrumentalizar mm, el pensamiento de Piñera o el legado de Piñera, si quieren llamarle de esa manera. No, yo represento el legado, yo sí. supe, ¿ya? Yo sé lo que pensaba, yo sé lo Mm, Entonces, instrumentalizar lo que claro. Piñera hizo para un beneficio personal, electoral, Mm, ideológico, político, partidista, el que usted quiera, sería lo peor que nos podría pasar. sí. ¿Ya? Porque Piñera deja un sello en la Sí. política chilena, en la historia de la política chilena, sin lugar a dudas. Pero ¿de qué manera Mm, eso va a tomar hacia adelante? ¿De qué manera se va a reflejar? Varios preguntan, bueno, ¿y quién va a ser reemplazante? Es que Piñera no tiene reemplazante. O sea, Piñera te deja, yo diría, un cúmulo de ideas. O sea, las mm. ideas básicas de Piñera, si uno quiere llevarlo así en términos Como en concretos, términos concretos, en práctico, sí, o sea, primero pensar a futuro. Si sí. usted piensa a futuro, si quiere hacer de Chile un país desarrollado, la pregunta de Piñera sería, ¿qué hay que hacer hoy día? ¿Y qué ¿Ya? estamos haciendo? Exactamente, ¿qué Sí, estamos haciendo y quién lo hace? ¿Y cómo lo hace? sí, Y ahí Piñera es estudioso porque se sí. colocaba en el cómo, etcétera, y era capaz de discutir con los ministros de Hacienda, con sus ministros, etcétera, pero también escuchaba a otros, escuchaba a sus amigos, escuchaba a sus asesores, pero él tenía la última palabra. Mm, ¿Ya? Pero además era prudente en términos de no, muchas veces, digamos, tuvo tentado, y algunas mm. veces lo hizo, de ser mucho más duro en decisiones. Pero también se da cuenta de que la democracia exige una cualidad que es la prudencia. Y probablemente en el segundo gobierno ejerció mucho más la prudencia que en el primero. Claro, ahí se vio el tecnicismo un poco variable dentro de lo que es una organización empresarial propiamente tal, Exacto, a un cambio que es un país, que es una organización pública, que es un Estado. exacto. Entonces yo diría, acá es, ¿qué va a pasar en la centro derecha? Sí. O sea, pensemos que Piñera estaba planteando, de una entrevista Mm, al diario La Tercera en su minuto hace una semana sí, atrás, donde él estaba planteando la idea de que electoralmente era necesario llegar a un acuerdo de republicanos mm, hasta Renovación Nacional. sí, unificar. Claro, unificar, Mm, yo diría unificar, colocarlos todos en el mismo espacio. sí, O sea, con la idea, pensemos que Piñera, desde el punto de vista ideológico, era un liberal clásico. sí. Es decir, él no era necesariamente neoliberal, si quieren verlo de esa manera. Era un liberal clásico, es decir, él amaba el capitalismo. ¿Ya? ¿Eso significa básicamente que sea un liberal clásico? Claro, ¿Sería como la característica más esencial? exactamente, amaba el Ya. capitalismo y eso significaba que debía haber un Estado que Ujú, sea capaz de ir en auxilio de los más vulnerables, de darle las oportunidades. Él fue capaz de poder tomar parte de la Agenda de sí. 2030, o sea, todo lo que es la inclusión sexual, la diversidad sexual, fue capaz de poder establecer la no discriminación. Mm, O sea, digamos, bueno, de Piñera es el hecho de que usted hoy día, digamos, manda su currículum a una empresa y no es necesario que coloque su foto, claro. claro. No es necesario que coloque datos personales, ¿ya? No es necesario que la mujer tenga que declarar antes si acaso piensa quedar embarazada o no. Exacto, que eso era, pero Claro, era parte de la normal casi. exactamente. Sí. Entonces, todos esos elementos, bien. Hoy día, con los incendios de Valparaíso, el presidente Boris está usando todo lo que son los fondos de reconstrucción, que fueron creados
después de 2010. claro, el 2010, Claro. recordemos que el 2010, el 27 de febrero, es el terremoto maremoto, ¿ya? Y el 11 de marzo asume Piñera. Sí. Y a él le toca toda reconstrucción. Piñera fue capaz de dejar de lado parte importante de su programa de gobierno. Y es ahí donde salen los fondos de reconstrucción, es ahí donde salen las excepciones tributarias, es ahí donde salen la forma en que el Estado puede apoyar a las pymes, es ahí donde sale la manera en que le pueda llegar plata digamos, a la gente en forma directa. Sí. Ya, digamos, en la pandemia lo perfeccionó, o sea, en la pandemia era una maravilla porque tenía... O sea, ahí hubo una gestión, pero que ahora se está sacando a relucir y Exacto. reconociendo Claro. de cómo funcionamos como país y frente a otros países también en términos de apoyo. Claro. Y que hoy día el gobierno de Boric legítimamente, por lo demás, porque eso quedó para el Estado de Chile, Sí. ya lo está utilizando. Es, digamos, la forma, usted recordará que le llega justamente a la cuenta RUT directamente, se unificaron bases de datos, entonces Tesorería, Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio de Hacienda era capaz de colocarte, usted está en este tramo, pues le corresponde tanta ayuda. Digamos, o sea, una serie de facilidades que hoy día se tienen Sí. y que para poder enfrentar lo que es la tragedia de los incendios van a ayudar muchísimo. Sí. Entonces, yo diría, acá hay una serie de legados Claro. de pragmatismo Sí. de Piñera, porque otra Sí. característica de Piñera era su pragmatismo. Mm. ¿Ya? Y cuando nos referimos a pragmatismo nos estamos refiriendo a esa visión también de poder estructurar y encuadrar en etapas distintas situaciones. Exactamente, Claro. pero buscar la solución del sentido común. Sí. O sea, hay que hacer esto. Ah, no, es que la teoría dice que lo mejor que debiéramos hacer, formar 3 comisiones antes, después una quinta para que resuelva. Y ¿sabes qué? Yo- Y salir un poco de la mesa de diálogo y el actuar rápido. Sí. O sea, está bien la mesa de diálogo, pero cuando llegan a alguna conclusión, más o menos en tiempos que son predecibles, que ¿No? son viables de poder generar cambios. Sí. ¿Sabes qué? Digamos, acá hoy día en la política chilena hay una expresión en la administración pública, que es el CBA. ¿Ya? ¿Ya? El CBA, ¿qué significa CBA? ¿Cómo voy ahí? Entonces, para poder sentarse a conversar, ¿ya? La pregunta es CBA, ¿cómo voy ahí? O sea, si no me dicen cuál es mi Claro. beneficio personal, yo no me siento No a me siento a conversar. conversar. Piñera, en contrario, y eso lo quiero rescatar, digamos, y decía, tenemos que sacar a la gente de la pobreza. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? No estaba pensando él. Ahora, Piñera tenía fortuna, que sé yo, digamos, tenía una propia capacidad financiera, por lo tanto no tenía ninguna preocupación de Sí. los demás mortales. ¿Ya? Pero claramente, para él era cómo hacemos para lograr ese objetivo. ¿Ah? Y entonces, pero él no estaba preocupado del CBA. ¿Ya? Tal cual no estaba preocupado, y que no es un tema, yo diría, de tener la plata o no. Tal cual no estaba preocupado Patricio Elwin. Tal cual no estaba preocupado Eduardo Frei, digamos, Ruiz Tagle. Digamos, él vendió todos sus negocios en su minuto para ser presidente de la República. Sí. ¿Ya? Entonces fue estafado por su hermano. Por lo demás. O sea, recordemos también, ahí estamos recordando grandes íconos también presidenciales Sí, que pues, actuaron de esta forma también, de forma distinta, una lista diferente, pero también con este principio. exactamente. Michelle Bachelet, digamos, ella, gran como apoyadora de los objetivos del milenio, desarrollo sostenible, todas esas cosas. Piñera fue el que colocó el tema del medio ambiente, Piñera fue el que dio el puntapié inicial al tema de hidrógeno. Sí. ¿Ya? O sea, es decir, Piñera fue el que creó, o sea, fue uno de los precursores, pero el que lideró todo eso, la Alianza del Pacífico, junto con Alfredo Moreno, su canciller en aquella época. Entonces, la Alianza del Pacífico termina siendo una suerte de sociedad práctica. Hagamos negocio con Asia, ok, hagamos. Entonces tenemos que ver las cosas tributarias, tenemos que ver las cosas de comercio exterior. Y eso permitía hacer mucho más ágil, porque Piñera le interesaba mucho la integración de América Latina. Conversó con Brasil para los corredores bioceánicos. Llegó un minuto que el corredor bioceánico está funcionando, digamos, pero por el lado argentino, porque Bolivia no quiso aceptarlo, Exacto. por los temas con Chile. Bueno, y el corredor oceánico se simboliza, más allá de eso, en el comercio que nosotros tenemos, o sea, en los valores de los precios de las cosas que compramos. O sea, si lo llevamos, lo Sí. aterrizamos como en la práctica, Exactamente. es el valor que nosotros adquirimos algo que lo facilita. Exactamente, y es darle trabajo a los puertos, es, Exacto. digamos, el transporte, en fin, hay una serie de beneficios. Y él se empeñó mucho en poder hacer eso, y por eso cuando tú escuchas a Quiroga, expresidente de Sí. Bolivia, escuchas a Santos, qué sé yo, escuchas a los expresidentes de América Latina. Independiente al partido que sea.
independiente de la orientación que O tengan. sea, miren solamente, mira Sí. tú también, cómo en la práctica, o sea, lo que le dice Lula da Silva, Exacto. a lo que le dice Alberto Fernández, ya, que se yo en términos de reconocimiento, en términos que, claro, porque con Piñera se podía conversar y colocar la conversación en un nivel de Estado. Mm. No se metía en la discusión ideológica, Mm. lo colocaba en un nivel de Estado. Entonces yo creo que eso sí lo deja. Tal cual tú conversas hoy día con Adolfo Frei Ruiz Tagle, hacía lo mismo. Sí. ¿Ya? Cosa con Asia, hacía lo mismo. Patricio Elwin, lo mismo. Bueno, Ricardo también Lagos. hay que pensar que a Patricio Elwin también le tocó un periodo muy complejo, o sea, Exactamente. era un periodo diplomático difícil también. No, y Patricio Elwin, para quienes lo recuerdan, Mm. no tuvo problema en hablar cara a cara con Pinochet. Ni compartir tampoco una época de su gobierno que estaba a la par, a la mano, o sea, Exactamente. Entonces, bueno, es que es ahí donde se empieza a notar, y yo diría, el nivel de personas y el nivel de política que ellos intentan instalar. ¿sabes qué? Mira, bueno, con este tipo de situaciones, Guillermo, uno se va dando cuenta que más allá del partido político, de la tendencia, de la ideología, muchos de los votantes hoy en día, el ciudadano de hoy, vota por las personas o elige a personas más allá de su estructura o de su marco político propiamente tal como organización que hay en la espalda. Independiente de que uno sepa que lo tiene y que existe. Sí. Sin embargo, son esas confianzas. ¿Tú crees que en este minuto, dado esto, se empieza a generar más confianza en personas que en partidos? ¿Que retomemos eso? Sí, definitivamente sí, y especialmente porque hoy día lo que tenemos es una fragmentación ideológica, Claro. y los dos parámetros izquierda-derecha que siempre nos... ¿eres de izquierda o derecha? Hoy día tú te preguntan, dices, la verdad que no sé. Hay cosas a la izquierda que me gustan, cosas a la derecha que me gustan, pero ninguno me identifica, ningún partido político me Claro. identifica. Claro. Entonces son partidos de minorías, son partidos que en la práctica, ahí estamos Estamos viendo viendo el como lo Twitter que colocó claro, Lula. conversando respecto a lo que estábamos hablando Exacto. de Sí, la y vale la opinión. pena volver un poco atrás porque Sí. Lula dice, bueno, está, digamos, en portugués, digamos, la traducción, ahí la leemos sorprendido y entristecido. O sea, ya lo califica, la tristeza es, Sí. es de empatía absoluta, es decir, Sí. digamos, vivimos juntos, trabajamos para fortalecer la relación entre nuestros países y siempre tuvimos un buen diálogo. Cuando ambos éramos presidentes y también cuando no lo fuimos. Muy triste que haya fallecido tan abruptamente. Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de Piñera por esta pérdida. Bueno, o sea, Lula da Silva, yo creo que todos estamos contentos de que no piensa políticamente igual que... Ideológicamente, absolutamente podríamos decir contrario, pero no obstante ello, sí está este reconocimiento. Claro. ¿Y eso por qué? Porque del Lula da estratega. Silva es, siendo Brasil el país Sí. inmenso, que estaba pensando en lo que es estratégicamente, digamos, lo que es Brasil en el mundo. Piñera luchó mucho por colocar a Chile en los circuitos mundiales. Fue invitado al G7. Digamos, era normalmente consultado por presidentes. Y lo que Piñera estaba administrando tiene que ver, y lo capitalizó muy bien, lo que hizo inicialmente Elwin, Sí. lo que hizo Frei con todo el Tratado de Libre Comercio, y lo que hizo Lagos. Lagos le dio una estatura a Chile desde el punto de vista político importante, que Piñera la supo recoger bien, Sí. con mucho más énfasis en lo económico comercial. Lagos lo colocó en lo político. Recordemos que Lagos le dice a Bush que no va a votar en contra de Estados Unidos por la invasión de Irak. Exacto. ¿Ya? Es Bueno, ahí hubo varias, pero también Lagos inicia todos los procesos concesionados. claro, Muy bien que también toma Piñera para seguir con esos procesos. exactamente. Sí. Entonces, estamos hablando de presidentes que entienden la globalización y entienden Como cómo algo los países necesario. tienen que poder vincularse a eso inteligentemente. E independiente de las ideologías, e independiente, sino que por un bien común de Estado. Ahora Exactamente. viene eso, bueno, y también eso nos lleva a recordar en este proceso, en un proceso fragmentado, quizás tanto de la política en forma social, económica y también de catástrofe que estamos viviendo como país. Y también eso nos plantea, yo creo, un nuevo escenario de sacar adelante ciertos ideales más allá de las tendencias de cada cual. Yo creo que eso se está viendo en cada uno de los partidos de manera interna ahora. Sí, Esto es como un remesón también. sí, hay una foto que la Ujú. sacaron ayer todos los ministros de Piñera, Sí, una foto impensada, digamos, porque Sí. entre varios de ellos hay varias pugnas que no se han superado todavía, pero todos unidos. Es decir, de alguna forma, la idea, digamos, bueno, yo creo que es normal, no sé si a usted le ha pasado o no, pero de repente los funerales juntan a toda la familia. familia que esté enojada, no esté enojada, que no se Claro. hablen hace años, pero ahí se Claro, llega. y en muchos casos se superan muchas Sí. divergencias Claro. existentes. Bueno, yo creo que algo de eso está pasando hoy día Mm. en la centro derecha chilena.
Ahora, ¿qué va a significar eso? Yo diría es la inteligencia de cómo primero se procese la pérdida de Sebastián Piñera, porque lo más difícil es que él no falleció por una larga enfermedad ni cosa No, no, parecida. no hubo preparación en Exacto. términos de aceptar. Claro, entonces ahora, ¿quién podrá tomar todo eso? Yo tiendo a pensar que el verdadero legado de Piñera, desde el Sí. punto de vista político, quien tiene la voz cantante en eso es su señora, Cecilia Morel. Cecilia Morel. Guillermo, bueno, yo lo escuché en algunas declaraciones últimas respecto de que a pesar de manifestar todo el dolor, toda la tristeza propia del minuto, también ella tiene una voz muy firme de decir, hablar sobre el legado, hablar sobre la unidad, hablar sobre realmente el espíritu que debiera tener el país, Sí, yo creo que para haciéndose una ella, voz presente. sí, yo creo que ella, a mí me pareció brillante y destacable el hecho de que desde el fallecimiento ha sido todo agradecimiento. Sí, A quien se acerca le agradece. El abrazo que se da con Gabriel Boric cuando esto lo va a recibir, la va a recibir sí. al aeropuerto, al grupo 10 de la FACH. El no legar el ingreso, por ejemplo, a los circuitos o al poder despedirlo de ciertos personajes que se sabía, sí, Sí. que efectivamente eran contrarios. Claro. Entonces, Mm. yo creo que ella con los puros gestos ya está diciendo algo. Ya, entonces, y esos gestos tienen que ver con lo que es la convivencia con su marido por tantos años. ¿Ya? Y de alguna forma yo estaría ansioso de poder esperar si ella decide hablar, porque lo más probable es que lo haga un medio escrito. Ya dificulto que lo haga Sí, en digamos, algún medio una entrevista. audiovisual, claro. Pero yo creo que ella va a colocar los puntos esenciales de cuáles son el legado de su marido. ¿Ya? Por lo tanto, entre ¿Tú la, medio, tú la ves a ella como una figura posiblemente política dentro del escenario actual? la verdad que no. O sea, digamos, Ya. si tú me preguntas si ella podría ser candidata a algo, yo no la veo como candidata. Sin embargo, la veo como una influencer dentro del sistema político, porque ella es prudente. Yo me recuerdo que solamente un par de veces, digamos, salió a dar la cara y a decir cosas bien concretas. Sí. Pero cuando ella hablaba desde el sentido común, hablaba desde el pragmatismo que había que tener frente a la política, estaba claro en términos ideológicos lo que ella piensa y lo decía de una forma muy cercana. No hacía un gran discurso intelectual, digamos, No, ni era cosa parecida. ¿No? muy Pero, directa y muy cercana para decir lo que iba a hacer y lo que no. claro, pero también daba cuenta de que sí sabía mucho, Sí. pero tenía una capacidad. O sea, los planes que como primera dama le tocó impulsar eran también en la misma lógica, es decir, cómo ayudar a que las personas, o sea, el eje vivir sano, por ejemplo, Vivir sano en los programas de personas mayores, exacto. distintos temas que abordó y los abordó muy bien. Sí. Entonces yo creo que ella es la verdadera vocera del legado de su marido. Ya, digamos, por eso yo te decía anteriormente, es decir, van a haber aquellos instrumentalistas. Sí. No, yo trabajé con Piñera, así que yo sé lo que él pensaba. Digamos, y lo otro es que ojalá esa reflexión cae, porque la centro derecha necesita ideas. Las ideas que colocaba Piñera en la mesa eran ideas que nacían de su pensamiento liberal, pero se traducían en propuestas concretas a futuro. ¿Ya? Digamos, entonces ahora a eso le hace falta darle un poco más de contenido. Un contenido que sea transversal, que sea atractivo para la renovación nacional, para Evópoli, ¿no es cierto?, para la UDI e incluso para republicanos. Hay elementos comunes en todos ellos. No tiene por qué ser un partido único, por favor. No, digamos. Pero sí tener una alianza que sea lo suficientemente fuerte, quizás, para poder llevar ideales Exacto. centrales a cabo. Entonces, hoy día el país necesita unidad e increíblemente Piñera ha logrado eso. Ha logrado, o sea, la cantidad de gente que ha estado en estos días, que es de duelo nacional, presente en el Congreso para poder darle su último respeto, el último saludo, el último adiós, como usted desee verlo, ha sido impresionante. Ha sido impresionante. Sí, yo creo que ahí se generan dos aristas. Uno, este remesón político en términos concretos, de ver ciertas ideas que se van a llevar a cabo, Claro. y ver también cómo el apoyo, por algo también electo en 2 periodos, cómo el apoyo se manifiesta en términos ciudadanos, en términos de respeto, en términos de compañía, en términos de credibilidad. Y un reconocimiento. Entonces, dentro del fragor de la batalla de esta suerte de calificaciones permanentes en que ha caído la política chilena, en definitiva, esto yo creo que plantea un oasis. O sea, oye, fíjense,
Piñera se le reconoce. ¿Qué cosas se reconoce? Aquí hay cosas buenas, por supuesto. Sí. Que son Y más cosas, allá de la malas, sombra. y cosas malas también, pero Sí. que en estos minutos claro, no salen mucho a relucir y que no corresponden. Claro, entonces, ojo, que de alguna forma está dando una clave para la incertidumbre política que hay en el país. O sea, una ¿Qué pasa persona... con los partidos políticos, Guillermo, perdón que te Ya, interrumpa, sí. más contrarios? Por ejemplo, lo vimos en el Uh. caso de la foto de que estuvo muy criticada la foto de Camila Vallejo cuando ella está haciendo guardia al féretro. Bueno, yo diría que para el Partido Comunista el hecho de que aparezca una militante destacada y con mucha proyección, como Camila Vallejo al lado al féretro de Sebastián Piñera, yo creo que la mirada corta del Partido Comunista... Es decir, la vio. sí, O sea, o sea, yo creo que el Partido Comunista resiente el hecho de que Camila Vallejo haya aceptado estar en el féretro. De hecho, en el día de hoy, día viernes, que Sí. es el funeral de Estado, la última parte del funeral de Estado, Camila Vallejo se declaró enferma. Entonces, pero eso tiene que ver con la lógica interna del Partido Comunista, que ellos piensan, y dentro del Partido Comunista, más a la izquierda todavía, hay minorías, y son minorías, por favor, minorías que se alegran de la muerte, minorías que piensan de que es una forma de celebrar, y ahí ya entramos al anarquismo, al protoanarquismo, entramos a una serie de otros grupúsculos que, aprovechando redes sociales, hacen pensar que lo que ellos hacen es masivo y mayoritario, cosa que no es así. Son una minoría. Entonces, esa minoría que ha tomado fuerza en nuestro país, fuerza en las redes sociales, que son capaces de poder instalar temas en la agenda pública y que son un grupúsculo. O sea, bueno, finalmente las votaciones que uno ve el pensamiento, sobre todo ahora que las vamos a tener de forma obligatoria y Sí. vamos a poder realmente saber qué es lo que piensa cada uno de los chilenos, cada uno de los votantes respecto a cualquier tema. Entonces, pero también, digamos, el hecho de que el voto sea obligatorio, como tú bien dices, va a transparentar mucho más la opinión del ciudadano que está obligado a votar y que no se siente identificado con ningún partido y quiere soluciones y quiere que la persona te represente, que tenga ideas claras por lo menos de lo que no quiere. O sea, y yo creo que estas minorías cada vez van dejando en evidencia lo que el país no quiere. Pero también eso significa la importancia de poder hablar con las mayorías. Y no hablo de mayorías como un grupo homogéneo, sino que hablo de mayorías como esa diversidad que es el país y que tiene que ser interpretada con buenas decisiones. Entonces, yo diría que detrás de eso, volvemos a Piñera, que si yo, buenas decisiones, es decir, ¿cuáles fueron las mejores cosas que se le recuerdan? Hoy día Ricardo Lagos está en vida, retirado de la vida política, pero eso, las decisiones, la forma de tomar decisiones, pero decisiones que iban para todo. Él fue el que popularizó el famoso Ricardo Lagos, la señora Juanita, que después Piñera lo usaba también, como la señora Juanita, ya que representaba, ¿no es cierto?, esa persona que quería respuestas y que esperaba que el Estado, el gobierno se las diera. Claro. Y que le diera respuestas y oportunidades para gestionar y realizar, no simplemente el dar, el recibir. Claro. Entonces, hoy día, cuando tenemos los incendios, claro, fallece Sebastián Piñera, y ahí... Yo me recuerdo hoy con toda la crítica que certificó eso en su minuto en el terremoto, se despliegan los ministros todos al lado de camionetas, claro, y ahí llevaban sus computadores, sus notebooks, y hacían todo en planilla Excel, qué sé yo, que era la tecnocracia que acompañó a Piñera en su primer gobierno. Entonces, pero estaban en terreno. Estaban en terreno y de verdad que se convocó de manera inmediata. Inmediata. A mí personalmente me tocó justamente en ese año, el 2010, ser parte de un área ministerial. ¿Ya? Y claro, la convocatoria fue inmediata, fue al tiro. Entonces, en el minuto, o sea, fue horas después. Entonces, claro, porque era ya, no era, y era ir a ver el aeropuerto, que en ese minuto estaba con todas las losas caídas, era ir a ver en terreno qué es lo que estaba ocurriendo. Exactamente, y ver cómo se solucionaba, cómo se volvía operativo, pero empoderando, pero además dirigiendo. O sea, bueno, en fin, ahí hay una serie, unas cosas positivas, yo diría que nos permite, digamos, todo este funeral de Estado, es que el país no es que se detenga, pero se le impone un estado de reflexión, ¿ya? Y eso es importante, o sea, porque tú dirás, ¿por qué un funeral de Estado? O sea, ¿a qué se refiere un funeral de Estado? Porque tiene que ver con una tradición republicana. La forma y el orden son los elementos básicos para gozar de la libertad.
y el reconocimiento a quien ha gobernado el país, a quien en forma democrática, en 2 oportunidades, le corresponde todo el agradecimiento de todo lo que es el Estado. Por eso son, digamos, militares los que, digamos, hacen guardia también, llevan el féretro. Por eso todos los poderes del Estado se hacen presentes. Tanto el Poder Judicial, el Ejecutivo Claro, y el Legislativo. exactamente, Claro. todos los poderes, digamos, le dan, digamos, el homenaje a quien Sí. fue jefe de Estado. Porque acá en Chile tenemos el jefe de Estado y el jefe de gobierno en una sola figura. ¿Ya? Digamos, somos régimen presidencialista. En que países como Reino Unido, nosotros el jefe de Estado es el rey Carlos III, que Exacto. hoy día está con cáncer, Sí. digamos, y el jefe de gobierno, que si yo es el, Sí. digamos, es quien tiene la función, yo diría, de gestión del día a día. Entonces, yo diría que la concurrencia de todos los poderes del Estado, con sus discursos del presidente de la Corte Suprema, del presidente del Senado, etcétera, de los partidos políticos, claramente va dando cuenta de todo ello. Sí. Bueno, es parte también de lo que estamos revisando hoy día a raíz de los funerales de Estado que se están viviendo por la muerte y el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Guillermo, ¿qué te parece si vamos a una pausa comercial? Y a la vuelta podríamos abordar también los aspectos internacionales de cómo han reaccionado cada uno de los presidentes, los mandatarios de diferentes países y además también del legado político que nos deja, ¿Sí? del No, legado de cada uno de los hitos. Sí, me parece. Así que vamos a la pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso, Carola, para poder seguir conversando sobre lo que se transformó casi necesariamente en un programa especial, pero un programa especial donde tratamos de sacar, yo diría, no solamente conclusiones, sino que reflexiones que importen a la vida de cada uno de nosotros y particularmente a nuestra vida política y democrática, ¿no? Qué bueno lo dijiste, Guillermo, porque la verdad que cada uno de estos hechos que pueden ser ciertos terremotos, remesones, que nos generan en términos sociales, políticos, pero que también nos hacen replantearnos y detenernos, como tú dijiste, era necesario como esta pausa de poder decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la mirada también internacional que se ha generado, que también llama la atención? ¿Cómo se va a generar el engranaje político internacional? ¿Cómo va gestionándose también aquí en Chile? Sí, y si uno mira lo que eso viene, o sea, a ver, para Navidad, Año Nuevo, no me recuerdo bien, pero creo que fue Año Nuevo, una foto que hizo circular, que se dio desde Estados Unidos, con Bill Clinton, estaba él con su esposa Cecilia, otras reuniones de encuentros que tuvo con Obama, se desclasificó cómo llegó a sentarse en el escritorio de la oficina oval de Estados Unidos. Claro. ¿Ya? Y sucede que la reunión con Macron lo consideraba su amigo, digamos, las reuniones que tenía, yo diría, con distintos presidentes a nivel mundial, la consulta que le hacía desde el punto de vista económico. Ahora bien, hay que entender, y acá volvemos un poco a repetir lo que dije anteriormente, pero que es relevante. Piñera supo administrar muy bien el legado internacional que le entregó desde Elwin hasta Lagos. Y aprovechó muy bien para poder justamente, digamos, posicionar mucho más, en forma más potente y más sólida la imagen de Chile. Ahí lo tenemos con Bill Clinton, digamos, y con los cuales mantenía un contacto, yo diría, permanente. O sea, Piñera era internacionalista, le gustaba saber lo que sucedía. No sé si ustedes recuerdan una foto de Piñera en su escritorio presidencial, a una primera foto que después la sacaron, donde tenía como 3 o 4 pantallas, que sí, bueno, y su escritorio que de orden tenía muy poco porque estaba lleno de carpetas, y iba con la carpeta a todas partes. Una forma de poder trabajar con él, me tocó por distintas razones, que vamos a estar 2 o 3 veces con él, y era impresionante, o sea, cómo tomaba nota, cómo te escuchaba. ¿Ya? Como marcaba con sus destacadores cada uno de los hitos que le parecía importante, nunca me voy a olvidar de eso. Claro, entonces tenía una lógica en la cual el otro sí importaba, ¿ya? Independiente que le dijera una tontera. Ahora, cuando la tontera ya era demasiado, dice la mente, no era merecedor de estar en la mesa de conversación, de que por eso también nos consta. Entonces yo diría que Piñera, en el ámbito internacional, logró imponer varias cosas. Ya conversamos sobre la Alianza del Pacífico, que involucra a México, a Colombia, a Perú, a Chile, para generar un mecanismo práctico y ágil
para poder integrar las economías de los países, agregar valor en las exportaciones hacia Asia particularmente y también la Unión Europea. Es él el que empieza la modernización de lo que es el Tratado de Libre Comercio con China, que finalmente lo firma Boric. Lo propio con la Unión Claro. Europea, que también lo firma Boric. La compra de trenes, qué sé yo, que está hoy día de Chillán, claro. de Santiago a Chillán, que lo hace él. Y lo cual es perfecto. Pero él empezó con cosas que otros gobiernos la están aprovechando. Y eso es la visión de Estado. Esa mirada exterior también para sacar lo mejor y extraer lo mejor de las experiencias y de las caídas también de otros, ¿Sí? para no poder generarlas acá. Eso. Ahora, ese apoyo político internacional también genera un nuevo escenario para Chile hoy. Sí, y el tema está en que el gobierno actual no ha hecho lo mismo porque yo diría en el plano internacional tiene una debilidad a pesar del buen oficio y la capacidad indudable que tiene nuestro canciller Van Claveren, pero sin embargo se requiere una visión también desde la jefatura de Estado, que en este caso no es tan clara, salvo, qué sé yo, que está con una parte de lo que es la agenda digamos, 2030, pero donde efectivamente se requiere mucho más énfasis en algunas relaciones, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Claro. Por ejemplo, todavía no tenemos embajador en el Reino Unido, por decir algo. Claro, son detalles que sí van marcando que es una gestión distinta. Claro. Yo diría que Piñera, digamos, hablaba permanentemente con otro jefe de Estado para proponerle cosas, para avanzar en cuestión. Él creó, y aquí hay una parte ideológica de Sebastián Piñera, la crítica que tenía sobre UNASUR. La UNASUR, que había sido creada en los tiempos de Lula, digamos, en los gobiernos de Lula, para poder generar el contrapeso a la OEA. Porque el tema de UNASUR era que estuviesen todos los países de América Latina, a excepción de Estados Unidos. La gran crítica de la izquierda en general a la OEA es que ahí está Estados Unidos. Entonces UNASUR iba en la idea de poder llevar. Ahora, UNASUR, en el planteamiento de Piñera, se había transformado en un brazo ideológico. La sede de UNASUR estaba en Ecuador estaba, digamos, Rafael Correa, estaba ahí. Yo estaba en Ecuador en ese minuto cuando llegó Piñera en visita de Estado. ¿Ya? Y en un minuto, que era una gran duda, Piñera y Rafael Correa se fueron a caminar solos por la playa, caminaron como 40 minutos. Y era muy simpático porque Piñera no es de una gran estatura, y Rafael Correa mide como 1,90 m, claro. Sí. Entonces era chistoso mirarlos, ver cómo conversaban caminando. Ahí se tomaron decisiones importantes, porque Piñera le fue a ofrecer de que se sumara a lo que era la iniciativa capitalista que estaba asociada a la globalización. Recordemos que Rafael Correa era economista. Hoy día está exiliado de Ecuador, no puede volver. Ese es otro tema, pero digamos... Que en algún minuto se va a entender, claro. Pero siendo de distinto tono político, Piñera no tuvo ningún problema en conversar con él distendidamente y poder establecer un diálogo que fuera capaz de poder ver si podían hacer cosas en conjunto. Eso no resultó, pero da cuenta un poco de la apertura. Decir, bueno, claro. Entonces Piñera, a raíz de eso y otros hechos, finalmente logra sacar adelante, y esto con el apoyo de Estados Unidos, de que los países le quitan el soporte a UNASUR y se crea PROSUR, que finalmente se creó bajo el alero del Banco Interamericano de Desarrollo y particularmente su parte técnica, pero que nunca logró digamos, consolidarse. Se hizo la primera reunión acá en Chile, claro. Y nunca logró consolidarse. Ahí hay un tema de relaciones internacionales donde probablemente yo diría, Piñera no logra cumplir su objetivo y tiene mucho que ver con lo que ha hecho después. Es decir, como Prosur no logra consolidarse, él logra instalar la idea de que los expresidentes deben tener una red propia, deben poder estar comunicados, ejercer presión para que las cosas pasen. Entonces, yo diría, era internacionalista. Me llama la atención, no sé si lo podemos buscar, pero lo que dice China, y le agradece a Piñera, que sé yo, como el viejo amigo, y lo trata de amigo, y lo trata... Sí, tienes toda la razón en eso. Claro, entonces China... Empieza a haber uniones y empieza a haber nexos que uno quizás no les prestó atención en su minuto. Claro. Sin embargo, hoy día se comienzan a gestionar estas redes de ideas.
de lo exacto, que está pasando. exactamente. Y eso, digamos, y eso pasó yo diría, con China, Mm. ha pasado también incluso con Rusia, como en su minuto, Sí. ¿ya? Obviamente con los países de América Latina, también con los países de Medio Oriente. Mm. Entonces, yo diría, acá hay una suerte de legado donde yo insisto, Piñera supo aprovechar inteligentemente Mm. todo lo que recibió en términos de posicionamiento de Chile de los gobiernos anteriores. Ya Sí. era, porque era evidente que Chile ya tenía una posición, pero Sí. Piñera le colocó, la consolidó, la solidificó, no solamente en lo político y estratégico, sino también en lo económico. Mm. ¿Ya? Y esos elementos son importantes. Y hoy día, cuando del 2019 a la fecha, que a Piñera digamos, le tocó muy mal, porque finalmente quedó prácticamente aislado, ¿ya? Hoy día, digamos, ya los 30 años aparecen que son importantes. Claro. Son importantes y que Sí. esos 30 años hay que cultivarlos, hacerlos mejor, digamos, terminar con las desigualdades, digamos, enmendar los errores que sea necesario enmendar, fortalecer el Estado para Mm. potenciarlo. Y yo creo que Piñera está en esa En dinámica. esa dinámica. Y, claro, y ahí vemos también una dinámica que va relacionada con las distintas tendencias políticas y que se empieza a prestar atención hoy día. Estoy imaginándome el escenario que queda hoy, que queda esta búsqueda de unidad, esta búsqueda de más, vernos, dirigirnos más a personas que partidos. ¿Cómo emerge aquí la figura, por ejemplo, de Evelyn Matei en este escenario? Muy importante. Muy importante, Mm. no porque ella sea la sucesora de Piñera, punto Mm. uno. No, digamos, no lo es. Yo insisto, Piñera no Ya. tiene reemplazante. No tiene que alguien que ligue. Piñera no alcanzó a hacer, si es que lo iba a hacer algún minuto, a poder colocar un delfín o poder establecer, Mm. este es mi sucesor o sucesora. Eso no lo hizo. En consecuencia, quien quiera arrogarse eso es por las Va a ser suyas. por cosa propia, ¿no? Claro, exactamente. Pero sin embargo, sí, Evelyn Matei tiene un rol importante porque ella hoy día aparece con la mayor proyección de liderazgo dentro de la centro derecha. ¿Ya? Y eso significa que ella va a tener que tomar, digamos, un camino propio y tomar decisiones. Hasta ahora, sus decisiones eran de repente medias tibias, bueno que sí, que no, bueno ya, tal Sí. vez puede ser, Sí. hay que seguir adelante. eh, Muy orejeada por muchos asesores, por los partidos Sí. políticos, etcétera. Ella consciente de que los diálogos en la centro derecha entre Renovación Nacional, Evópoli, UDI, hay republicanos, no es fácil. El republicano con su propia lógica, nosotros tuvimos la mayoría, hacemos lo que queremos, ya digamos, la UDI tratando de recomponerse internamente. Claro. Muy Digamos, criticada también ella en estos últimos minutos por algunos de los dichos que ha hecho en torno también al fallecimiento, exacto. en términos de falta de unidad, que se le ha criticado también por decir, ir en contra de quienes ahora ahora lo alaban, pero después de que tanto en contra estuvieron, de que Sí. tanto lo manosearon. Claro, Claro. digamos, y ella tuvo también su propio control con Piñera en su Exacto. minuto. Ella era parte de la patrulla juvenil, con Alberto Espina, Sí. Andrea Alamán, Sí. ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo al episodio de Kioto. Si usted quiere saber qué cosa es el episodio de Kioto, búsquelo en Google, porque si no sería muy largo, acá nos iríamos por Sería otro un lado. capítulo completo el episodio de Kioto. Sí. Exactamente. Ya entonces, yo diría que Piñera deja, digamos, yo diría la idea principal, tengan propuestas de futuro, Mm. vean cómo lo hacen para poder unirse y conseguir ese objetivo. O sea, lo que une son los objetivos. Sí. ¿Ya? Y en eso, además, es un pillo. O sea, decir, no sé, pues, decir, digamos, tú quieres decir, ¿quieres ser feliz? Sí, ya, ese es el objetivo. Sí. Ya, ¿cómo lo hacemos? Ya, así, asá. Y empieza a trabajar ahora, Claro, ayer. Exactamente, Ayer, sí. exactamente. Entonces, porque lo que hace viable la vida, tanto en el día a día como en política, es luchar por objetivos. Digamos, si tú gustas ser, qué sé yo, no sé si esotérica o no, pero la esperanza. Sí. Qué sé yo, la esperanza. Tú dices, uy, no, como yo tengo la esperanza que todo cambie. No, Piñera te diría, hágalo cambiar. Hágalo cambiar, si usted no cambia, no. Exactamente, Sí. trabaje para que cambie, Sí. pero la esperanza no funciona sola. Sí. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, y quizás no sé si los ejemplos tan buenos que voy colocando, pero o sea, verlo claro, es decir, si usted quiere lograr algo, diga lo que quiere lograr, convenza al resto que esa es la buena idea, y si hay otra mejor, tómela y arregle la suya, Exacto. ¿ya? Pero vayamos por el objetivo para saber qué hacer ahora. Y ese elemento,
yo creo que es muy potente en Piñera. Ahora, Piñera no era un especial, yo diría, intelectual de la derecha. Él era economista, pragmático, con una visión propia, Y con con un una ego visión propio también. empresarial también muy, muy Claro, marcada, de logros, de objetivos, de metas, exacto. de trabajo. Entonces yo diría, hoy día que estamos tratando, digamos, descurriendo todo el velo Mm, de su personalidad, a raíz simplemente porque murió. claro, Bueno, yo creo que esto nos lleva a muchas reflexiones. Es decir, estas reflexiones son las que es importante sacar. sí. No estamos endiosando a quien en vida fue presidente. Estamos rescatando las cualidades que hizo que el país se mantuviese en la democracia, que el país creciera económicamente, que el país además pudiese dialogar dentro Mm. de todas las diferencias que habían y que además hoy día se reconoce. Y ese reconocimiento muchas veces uno podría decir, hoy uno está recordando solo las cosas buenas. Y sí es importante recordar las cosas, los legados, porque eso nos permite también seguir trabajando en ellos. Exacto. Por ejemplo, recordar cada uno de los hitos en que está haciendo y lo que se hizo, los diferentes avances en distintos ámbitos, nos sirven también para construir desde ahí. Claro. Y ese reconocimiento, yo diría que es importante que no solamente lo hagamos nosotros, que tratamos de Sí. ordenar las ideas, sino que también lo haga usted en su casa. Porque esos elementos son los que finalmente le van a ayudar a uno, a ustedes, a poder saber a quién elegir. Y no se trata de que predispongamos para que No, elija a alguien en particular, claro. sino que buscar esas cualidades que permitan que nosotros eligiendo lo que va a estar allá dirigiendo el país Claro. o estar, digamos, en los circuitos de toma de decisiones, siempre va a ser lo mejor para todos. Sí. ¿Qué aspectos en términos de aristas de perfiles, del liderazgo nosotros queremos tener en nuestros líderes y qué hechos son los más concretos? Exacto. Entonces yo creo que todo este proceso, este funeral de Estado de 3 días, Mm, es el llamado republicano a que todos reflexionemos. sí. ¿Ya? Sobre todo en un minuto tan difícil, Guillermo, y no podemos olvidarlo, de que yo también sé que tú eres de la quinta Sí. región, en un minuto en que se está viviendo una catástrofe tremenda a nivel nacional y que la verdad que ha sido ícono también a nivel mundial, o sea, estamos hablando de las catástrofes más grandes de la historia. Sí, Los incendios, lo terrible que se está viviendo, y que también se necesitan gestiones rápidas y gestiones ahora. sí, gestiones que la gente donde pueda preguntar, pueda tener. A mí, yo diría, han estado trabajando incansablemente las empresas de servicio, tanto Sí. las que brindan electricidad, agua, Mm. qué sé yo, incansablemente. Pero ¿sabes qué? Con todo, es una tristeza enorme, digamos, ver que en la noche hay que hacer guardia, vigilancia, porque andan pirómanos, y eso en términos concretos, y andan saqueadores. Exacto. Entonces, sí, Sí. hay una parte de la sociedad que está desconectada de la normalidad que para nosotros es razonable. Mm. ¿Ya? Y esas minorías que andan desconectadas, sean chilenos o extranjeros, Mm. yo diría bueno, quizás digamos, es no solamente patético, sino que es terrible, ¿ya? Digamos, porque va contra lo que es el sentido de humanidad que todos debemos tener. Sí, pues ese sentido republicano, ese sentido patriota que debíamos tener y que debemos destacar y que debemos rescatar Exacto. en el fondo cada uno. Entonces pongamos la atención en que estos 3 días, con la bandera media asta, con la despedida de cada uno de los miembros de los poderes del Estado, con lo que es el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, que para los países de América Latina y para Chile en particular es fundamental, están asociados a nuestra independencia. Es decir, que este funeral de Estado recoge todas las tradiciones republicanas, recoge toda la tradición histórica nuestra. Y esas tradiciones tienen que ver con la idea de que a quien ha dirigido, como el abuelo suyo, la Sí. abuela suya, después se le reconoce, por Exacto, eso, ahí uno empieza a entender muchas veces. claro. Uno Entonces, empieza a entender, y la verdad que es muy difícil entender qué es lo que es estar en una posición de liderazgo máxima de un país. no, Yo creo que debe ser, claro, pensar de una forma, pero tomar decisiones es distinto. Es es muy distinto estar en difícil. los zapatos ahí de quien está tomando quien está en el sillón presidencial. No, es muy difícil. Yo he tenido como el privilegio de ser asesor de presidentes, ¿Mm? tanto en Chile como en el extranjero, y es muy difícil. Es decir, Sí, claro, uno como asesor puede entregar una visión, pero si el jefe de Estado no tiene una película clara, es complejo. no va a saber qué cosa de lo que yo le digo le sirve. Sí. ¿Ya? Entonces, porque uno es asesor, no es el presidente. Entonces, y esa cualidad
la tuvo Lagos, la tuvo Piñera, la Sí. tuvo Elwin, que le Sí. decía muchas cosas y él tomó decisiones que hoy día todos felicitamos de la Comisión Rettig para adelante, Exacto. todo lo que hizo en el área económica, incluso con Foxley como ministro de Hacienda en la época. Mm. Entonces, y lo propio de Otto Ruiz Tagle, Sí. qué sé yo, cuando simplemente dice hay que firmar como un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Mira, bueno, son todos detalles que en este minuto también son importantes de reflexionar en estos días de duelo y reconocer también, y podríamos revisar cada uno de los hitos importantes, Sí. en el fondo, que te dejamos como legado, si es que alcanzamos por lo menos algunos para poder abordarlos. Sí, yo creo que a ver, los hitos importantes desde el punto de vista internacional, empecemos por ahí, que Claro. ya lo hemos mencionado, es la profundización de la integración económica y comercial de Chile en el mundo globalizado. Eso significa, pensemos que el 2019 se iba a hacer acá en Chile la APEC, Sí. digamos, el Mira. impulso que da Piñera a todo lo que es medio ambiente, acá se iba a hacer la COP25. Fuimos, digamos, pioneros también en todo lo que es la Alianza del Pacífico, Mm. en todo lo que son las ideas de integración en América del Sur, estoy hablando, juntando Sí. los dos periodos de su gobierno, todo lo que es el impulso de la fibra óptica, ¿no es cierto?, con Brasil, con Argentina, que ahora como Sí. como se firmó con Google, finalmente en el Sí. gobierno de Boric, todo lo que es la conectividad, todo lo que es el tema de buscar el apoyo extranjero para el hidrógeno verde, todo lo que es el tema inicial del litio, Mm. que se- Mira, o sea, entonces tú empiezas a sumar cosas, claro. ¿ya? Y muchas de esas cosas hoy día el actual gobierno la está aprovechando. Y está siguiendo cada una de esas iniciativas, claro. El tema de la Antártica, usted piense, o sea, Piñera, digamos, fue el que dio el UCAC para que se construyera acá, digamos, un rompehielo, que lo Sí. construyó ASMAR, se entregó hace poco tiempo atrás, lo entregó Boris, de hecho, ya Claro. todo lo que son las delegaciones antárticas. Esto empezó con el primer gobierno de Piñera. Mira. Esta política antártica la siguió Bachelet, Sí. la siguió Piñera y ahora la está siguiendo Boris. Boris fue a la Antártica. Y tanto Sí. así que Boris va a la Antártica y Milei en Argentina, que acaba de Claro, asumir a las pocas claro. semanas, también va a la Antártica. Entonces, el valor de lo que es la proyección internacional de Chile depende mucho de la presencia del jefe de Estado. Depende mucho, digamos, de cómo esa sucede. Entonces, y Piñera no hacía distinción en ideologías. ¿Ya? Digamos, para él, sí, Esa mirada más pragmática sí, no, sin lugar a dudas. del objetivo, del logro, de ¿No? llegar a la meta. Y yo creo que eso es lo que tenemos que destacar también ahora y ir con esa visión. Sí, pues, y en el ámbito chileno, yo diría, bueno, nos mencionábamos a la ley Zamudio, de la no discriminación. Exacto, la Exact- postnatal de la mujer. Exactamente, Sí. como la PGU, qué sé yo, como la Sí. pensión como general universal, o sea, la Sí. pensión garantizada universal, todo lo que, como lo que es y la inclusión de la diversidad sexual, a mí me llama la atención ver agrupaciones como Movil, que le agradecían a Exacto. Piñera. Sí. ¿Ya? Claro, porque en el pragmatismo, yo creo que no tengo muy lejos de lo que se pensaba en aquel minuto, son minorías que tienen que ser consideradas. Sí. Claro, son minorías que tienen que ser integradas. Exacto. ¿Ya? Y darle el Y espacio de sabes que integración. espacio de integración y no solo con la palabra, sino que con hechos concretos. Claro. O sea, cuál es la necesidad y qué es lo que se puede hacer al respecto. Claro, lamentable que tenga que ser por ley, debería ser debería ser Claro, natural. Pero lamentablemente sí. claro, pero son minorías y son minorías válidas. Sí. ¿Ya? Qué sé yo, entonces, pero tuvieron la grandeza de agradecerle a Piñera. Sí. ¿Ya? Sí. Porque muchos de ellos eran contrarios a Piñera, ideológicamente. Ideológicamente, claro. Claro, pero sin embargo son capaces, bueno, yo creo que eso, a esto nos referimos cuando hablamos de reflexión, la posibilidad de decir, ¿sabe? O sea, no fue tan mal presidente, tampoco fue el mejor probablemente, pero diríamos lo mismo de Lagos, de Frey, de Erwin, de todos. De cada administración, la verdad que todas tienen sus luces y sombras, como personas también, seres Exacto. humanos, tenemos luces y sombras. Exacto, Pero lo que estamos destacando hoy día son legados que hay que seguir. Son exactamente. instancias que tenemos que tener atención. Porque el país se lo merece, Sí. porque el país lo necesita, porque nosotros necesitamos credibilidad en nuestros líderes. Sí. Y estos líderes son los que en definitiva son los que van construyendo el día a día, pero son los que definen también hacia qué futuro vamos. Entonces, los países no pueden zigzaguear. ¿Ya? O sea, Piñera tuvo claro, nunca hizo una crítica a las administraciones anteriores. Tienes razón. ¿Ya? Digamos, Tienes siendo razón con senador eso. y todo lo demás, fue duro Sí. adversario, Sí. pero nunca descalificó. Mm.
¿Ya? Entonces hoy día tenemos un problema. Muchos de los que hoy día están en el gobierno descalificaron. ¿Ya? Sí. Entonces, eso yo creo que no pasa desapercibido. Mm. ¿Ya? Y más allá que uno esté o no de acuerdo con Piñera, digamos, pero haya estado o no de acuerdo con Piñera. Claro, más allá de la ideología, más allá de la apreciación que se tenga de cada uno de los hechos y hitos que se gestionaron, hay también ese respeto. Sí. Y ese respeto a nación. Hoy ha sido interesante, ¿No es cierto? Guillermo, hoy día darnos este minuto en esta forma especial también, de no abordar la contingencia nacional e internacional en el ámbito de hechos que sucedieron, Sí. porque, bueno, es una situación especial. Sí, no, es especial y a usted que nos acompaña en su casa, agradecerle en esta hora con Holzman acá en WAP TV Televisión, Ana, Carola, por supuesto, por esta compañía. No, Que gracias cada vez a nos ti, sale Guillermo. mejor. O sea, yo creo que hemos ido logrando un buen esquema, fíjate. Sí, hemos ido logrando lo importante también es poder que ustedes se sientan acompañados y que se sientan también, entender un poco más de manera más concreta qué es lo que está sucediendo en términos nacionales e internacionales. Yo he aprendido mucho, Guillermo. Yo también. Sí, yo he No, aprendido así que no. muchísimo. No, créeme, o sea, desde lo que es estar acá haciendo esto, entregando no solamente experiencia, conocimiento, sino que también entregando en la práctica una idea conversada, llevada a la realidad, al día a día. Al día a día. Y eso es lo Exacto. que hacemos con ustedes. Así que, Carola, muchas gracias. No, gracias a ti, Guillermo, y gracias a todos también quienes compartieron con nosotros hoy día. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.